bueno, arrancamos otra edición de C7 Podcast de verano, pero esto es como un verano nocturno. Y si ven a mis espaldas, por Kinari, yo creo que ya saben quién es nuestro invitado de este podcast y es nuestro querido Ramírez. Bienvenido. Oye, saludos para toda la gente que está en sintonía de este podcast. Les quiero decir que mi nombre no es Alicia, pero se la van a pasar de maravilla. Me encanta, Ramiro siempre con su toque. Amigo, vamos a conversar un poquito contigo. Ajá. Porque mucha gente quiere saber. ¿De qué? Desde No, de atrás, no. amigo, Qué de pereza. atrás. Qué Te queremos pereza. conocer de atrás. No, poco complicado y difícil. Me gusta siempre hablar del presente porque de atrás, nananina. Pero podemos hacer una remembranza de ciertas historias que pueden parecer interesantes, aunque no lo son tanto, la verdad. Vamos a hablar entonces del pasado, de Ajá. Ramiro, un tanto de tu niñez. ¿Cómo era Ramiro de niño? ¿Cómo se portaba? ¿Cómo era en la escuela? Sería bueno que estuvieran sentada Valeria aquí para que hablara un poquito sobre esos temas, ¿no? A mi señora madre. Bueno, yo era un niño que siempre tuvo momentos, ¿no? Por lo general, cuando estaba muy niño, yo soy hijo único, entonces básicamente la convivencia que había en mi hogar era con mi madre en primera instancia y luego con mis primas, porque tenía muchas tías. Entonces básicamente era bastante tranquilo y era un pelado de niño, bastante cool, zanahoria, chévere, normal. Después hubo una involución, porque no fue una evolución, fue como para atrás como los cangrejos, porque cuando ya entré a la secundaria, por ahí después, primer ciclo, comenzó la época desastrosa, la época oscura. De la rebeldía. Sí, complicado. Entonces ahí tenía otro tipo de personalidad. Entonces, pues nada, siempre como un poquito de todo. Yo digo, me decía un profesor mío en la universidad que bueno, que al final cuando uno se dedica al mundo de la comunicación, uno tiene que conocer de todo un poco, y creo que mi vida va un poquito a eso, porque justamente también de donde vengo es un lugar bastante complicado, muy difícil, y bueno, también he tenido la oportunidad de estar en otras esferas y conocer y compartir, y eso te da, ¿sabes?, cierto tipo de manejo para ciertas circunstancias. Tú te criaste en San Miguelito. Sí, en el Detroit. En el ¿Qué es lo Detroit. que en el Un ghetto? poco de eso, tal cual, porque o sea, viniste de un barrio, exacto, de un barrio, pero vemos hoy en día a un Ramiro que es bastante profesional. Háblame un poco de tu infancia, alguna anécdota que te acuerdes así, de donde creciste, pues, Claro. de donde naciste. Es muy cómico porque mucha gente, por alguna razón que desconozco, piensan que yo soy esta persona que viene de una familia... Yeyecito. Ajá, ponderada y con dinero y Ajá. tal. Y la verdad es que no, yo vengo de un lugar muy difícil, que inclusive en los años en los cuales yo era muy joven, era un lugar de alta peligrosidad. Yo vengo de Samaria Piedra, sector 4. Los que son de mi generación pueden entender un poquito lo que se manejaba ahí. Era un barrio peligroso, sí, pero no peligroso para nosotros los que vivíamos ahí. Al final convives y tienes comunidad con una gente que es como todo tipo de gente en cualquier tipo de lugar. Hay gente que están puesta para lo suyo, para trabajar, la gran mayoría de ellos. Yo te puedo decir que mis amigos de la infancia, muchos de ellos son hoy grandes profesionales y muchos otros han fallecido, otros están en el tema correccional en alguna prisión. Hay de todo un poco, ¿no? Claro. Ahí lo que aprendes es el tema de la comunidad. Al final, aunque hay muchos problemas sociales en esos sitios, las personas son muy puras, ¿no? Y todo el mundo convive en un espíritu de comunidad, aunque hay sus roces como en todo sitio y todo lugar. Creo que aprendes un poco eso, sobre todo en aquellos tiempos, porque entiendo que ahora las cosas han cambiado un tanto. Claro. Entonces, pues nada, así fue mi infancia, fue muy divertida, también tengo que decir, porque así como te digo que me crié en un lugar bastante peligroso, yo no te puedo decir que yo tuve grandes vicisitudes en la vida, porque con toda y esa situación económica complicada que tuvimos en un momento cuando yo nací, a mí nunca me faltó un plato de comida, ni tuve grandes necesidades como otras de las personas que vivían a mi alrededor, que sí las tuvieron y que sí las viví por medio de ellos. Pero pues nada, dentro de todo La señora María se fajó trabajando. Sí, claro, siempre. Por supuesto que sí. Oye, Ramiro, me contaste que tuviste ciertas cosas en la secundaria, pero a lo largo eras buen estudiante, o sea, eras estudioso, te portabas mal, te portabas bien. Sí. Tu mamá era de las que tenía que irte a buscar ya la dirección. Sí y no a todas las preguntas. Porque sí fui muy buen estudiante, hasta por ahí tercer año, sí, muy bueno. Yo cuando a mí algo me interesa y me despierta la curiosidad, yo soy muy estudioso de las cosas que a mí me gustan, pero justamente cuando yo entro a segundo ciclo, por una serie de situaciones que se dieron en mi hogar,
que al principio uno piensa que no afectan, pero quizás la separación de mis padres. Claro. Me comenzaron a gustar la yacita, las vainas. La adolescencia. Claro, entonces todos esos factores se reúnen y crearon una convulsión en mí. Conocí la parranda. Entonces, yo creo que eso fue muy importante para lograr una madurez también bastante rápida, porque estuve muy pelado en la calle, pero sí, fue terrible. Yo inclusive me quedé en 5º año, no porque no me diera, sino porque simplemente yo no iba a la escuela, yo me fugaba, me iba para los paris, yo no daba clases, o sea, a mí los profesores no me veían. O sea, estas cosas no tienen que hacerlas, ¿ok? No, claro que no, claro pero que no. fueron parte de tu vivencia. Sí, total. Que fueron como tú lo dijiste, como tus padres, o sea, claro que influye el divorcio claro, de por tus padres. supuesto. Estás en una etapa difícil también como adolescente, Sí. obviamente todos presentan eso y bueno, fue parte de tu vida. Sí, entonces nada, yo tuve una época de rebeldía bastante fuerte, pero siempre dentro de todo, aunque me codié y viví muchas cosas fuertes, yo siempre tuve bastante claro, también por el lugar donde me crié, qué era lo bueno y qué era lo malo. Y aunque sí, tuve situaciones, o sea, un poco difíciles, complicadas con el tema de las notas, nunca me metí en un gran problema, gracias a Dios. Creo que siempre tenía bastante claro como que, hey, este es el límite. Si me paso aquí me puedo meter en un problema bastante grande. No estamos para eso. Entonces, bueno, pues nada. Pero sí, ya después obviamente es un tema de madurez, uno va cambiando y la vida va pasando, ¿no? Claro, y bueno, pasas esa etapa de tu vida que exacto, siempre como uno pelado, uno no ve como que sabe, en el momento uno quiere hacerse el pretty, la diversión, la parranda, claro. tal cual. ¿Cómo descubre, Ramiro, el amor por la comunicación social? ¿Cómo descubres cuando llegas a la universidad que eso era lo que tú querías estudiar? No, de hecho yo entro a la universidad a estudiar otra cosa, o sea, ni por ahí. Ojo, yo nunca propiamente me llamó la atención el tema de la televisión, aunque sí era asiduo televidente. A mí me gustan mucho los programas de National Geographic, ese tipo de documentales. Era una cosa que me llamaba mucho, pero nunca me visualicé trabajando de algo similar o parecido. Pero sí me gustaba mucho la radio. Cuando yo era muy joven, y mucha gente que es de mi edad lo recordará. ¿Cuántos años tiene Ramiro? Porque ese es de No, yo tengo 40. Ah, bueno, un pelado joven. Un peladito para esas 100 a los 70 que me están viendo. Soy un pamper, ¿verdad? Y soy un viejo con un poco de chiquillo que me están viendo que no saben ni quién es este man. Exacto. Yo tengo 40 años. Okay. Entonces, en esa época de mi juventud hubo una radioestación muy disruptiva en nuestro país que se llamaba Radio Mix. Era una emisora que tenía un corte bastante diferente a todo lo que pasaba, muy influenciada quizás por MTV, donde era muy cómico porque cuando tú escuchabas la programación constantemente, vamos a suponer que nosotros formábamos parte del club y a ti te votaban, pero te votaron porque tú hiciste una falta, será rompedera full. Y si tú hilabas los programas, tú te enterabas, Chadení la votaron por tal vaina porque ellos todos se reventaban. Eso a mí me influyó mucho porque a mí ese tipo de humor me gusta, la sátira, el humor negro, a mí esas cosas me llaman la atención. Entonces, eso, como que la radio y la música, porque digamos la música, me gusta mucho la música, fueron las primeras cosas como que me llamaron. Y de hecho, el primer casting al que yo fui fue de radio, fue en esa misma emisora, y me dijeron que dale aquí, tú no sirves para esta vaina, sí. Y después trabajé como 10 años ahí. Pero eso fue mucho después. Pero es irónico porque fue así. Y pues nada, ahí. Pero realmente yo entro a trabajar por medio de la televisión y rapidita la historia, creo que la he contado varias veces. Una amiga mía me dice que ella, acompáñame a un casting, que quiero ir. Y yo, bueno, dale, yo te acompaño, pero a formar la fila, porque en esos tiempos los castings eran 300 personas, 400 personas. Y yo fui a parquear con ella. A mi amiga Patricia le mando un beso grande, siempre me acuerdo de ella. Que de hecho cumple el mismo día que yo. Vamos ahí, no sé qué, y vaina, parqueando. Y de pronto, cuando ya estamos llegando a la puerta donde van a hacer el casting, yo me aparto porque yo la estaba acompañando a ella. Y entonces el man que está en la puerta me dice, ¿y qué? ¿Pero tú no vas a hacer casting? Y que no, porque yo no, la que vino fue ella. Chamán, que pero tú estás hueva, estás aquí formando una fila. Entra, ¿qué tienes que perder si tú no estás esperando nada? Claro. Ah, bueno, sí, mira. Y me llamaron. Al final no fue nada, decían que era como una vaina como de presentador, pero al final no fue nada de eso. Terminé siendo como modelo de una vaina en un evento. Nada que ver. Nada que ver, pero era un evento televisivo. Entonces ahí tuve como un acercamiento a la televisión y comencé a hacer cositas. Me llamaban para grabaciones, me pagaban 15, 10 palitos. Pero nunca me vi como ahí. Hice varios castings, algunos me llamaron, algunos no. Pero era como para recoger para la cosita, patadas en el arranque y la vaina y tal. Pero, o sea, entonces me dijiste que empezaste a estudiar algo que no era lo que te gustaba. Yo entré a ingeniería industrial. Mira tú. En la tecnológica porque a mí me sonaba pretty que el ingeniero industrial. Pero no tenía idea
de qué se trataba la carrera. O sea, Número, yo no esos números de sabía, arriba abajo. yo no sabía qué hacía una ingeniería industrial. Entré en la tecnológica y cuando entro me doy cuenta como que esta vaina, No es lo tuyo. yo estuve un semestre, no me iba mal, pero no me gustaba. Entonces yo me salí. O sea, cuando yo me salgo, mi mamá cae en crisis, ¿no? Claro. O sea, este man, entonces como ya yo venía con temas escolares, mi mamá dijo, este man Vas un loco se por va la a vida. convertir en un verdadero delincuente. Entonces allí se dan estos interín que te estoy diciendo de la televisión, hasta que un muy buen día, yo comienzo a trabajar también. Ok. Trabajé en una tienda que vendía zapatos, que ya no existe, que se llama Transport. Vendía zapatos, después vendí seguro, hice de todo. O sea, hiciste de todo. Eso me ayudó mucho después para el tema de la comunicación también, porque me hizo Tienes que entender... meterle esa labia a la gente. Sí, o sea, no, ese era un vendedor, convencimiento. un vendedor hacha. Pregúntenle al papá de Chino, el papá de Chino, el DJ de Caliente, era gerente de esa tienda y yo trabajaba para él. Mira. Entonces, pues nada, eso me ayudó a tener cierta tipo de solvencia, pues eso se dio. Y una vuelta yo trabajé en una tienda de departamentos de tecnología y a mí me votaron. Pero me votaron porque yo era un poco... Yo, gracias a Dios, como te dije, a mí nunca me hizo falta nada, pero yo no trabajaba por necesidad. Trabajaba porque a mí me daba pena que yo no estaba en la universidad y mi mamá pagándome mi vaina, yo no. Yo trabajo por lo mío, para salir, para pasear, pero no era porque tenía que mantenerme propiamente, pues, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Entonces, la gerente era como medio especial y era como un poco... Estricta, estricta, dura. tough, grosera a veces. Y yo no me daba, pues. Entonces, en algún par de ocasiones le contesté quizás no de muy buena forma. Y yo era de los nuevos que estaban, de los vendedores nuevos, era el que más estaba vendiendo. Y la mamá me dice que vete para la oficina que te están llamando. Cuando te llamaban a las oficinas, probablemente iban a cambiar de sucursal. Eso se daba mucho. O sea, ella me manda para allá, yo llego allá donde la secretaria, yo, vaya, ¿cómo está? Vine aquí porque me mandó la EFA. Entonces la man me ve como en un estado de ánimo súper alegre. Entonces ya, ¿a ti te dijeron para qué tú vienes para acá? No, yo no, la EFA me mandó que viniera para acá, que cambie sucursal o qué. Que no, a ti te votaron. Yo, ¿qué? Entonces ella quedó tan sorprendida por mi reacción porque yo iba súper contento. Tranquilo ibas. Que ella comenzó como a investigar. Yo dije, pero oye, pues tú estás vendiendo bien, ¿qué pasó? Yo, bueno, yo me imagino, y ella nunca te dijo, no. Tirria. Yo me imagino que tuvo que haber sido por un tema de que yo le contesté en algún momento, no le gustó, y bueno, ya. Entonces, justamente ahí, cuando yo termino de trabajar como a los 3 días, yo vi un cintillo que hice, casting en FTV Canal 5. Estaba viendo televisión. Justamente para que veas que las vainas pasan por algo, ¿no? Entonces yo dije, ya yo había ido a varios castings, me habían llamado en algunos no. Y yo dije, voy a ir a este último, así literal, porque yo no estoy para que me estén pagando de 15 palitos en 15 palitos. No estamos para eso. Un man visionario. Pero sí voy a quedar por lo menos para tener la experiencia del trabajo. Y si no, ya me olvidé de esta vaina porque no es para mí. Y fui. Y chuzo, en ese momento Coulson era un programa que tenía una gran audiencia ya antes de que yo estuviera. Y eso había un montón de gente. Y fueron pasando etapas y etapas y etapas. Y bueno, al final, gracias a Dios, logré quedar. Y yo calladito porque no le diga a nadie. Está bien, mejor. Me quedé callado. Nadie sabía hasta que en un noviembre que ya me dijeron que iba a comenzar. Entonces yo hablé con mi mamá y le dije, hey, para que sepa que en enero arranca en televisión. Y de eso hace ya 20 años. 20 años, Ramiro. 20 Wow. años literal. O sea, yo estoy este año en noviembre, yo cumplo 20 años de que me dieron mi primer contrato para trabajar de manera fija, porque había hecho cositas en televisión, pero como un trabajo establecido, con horario y demás, hace 20 años. Hace 20 años. Hace 20 años yo tenía 13 años, literalmente. Y yo veía, ¿Y tú veías la cómica? yo te veía tal cual allá todos los días, yo te veía en Coulson. Ramiro, entonces, bueno, esa fue una parte de tu vida que ya te dio como que literal te catapultó hacia la televisión. Pero cuando tú llegaste ese primer día, en ese set, que tú te viste como que chuzo, es el primer día que tuviste en vivo. Eso lo hacían en vivo, eso te lo Totalmente grababan. en vivo. Imagínate. O sea, tu primer trabajo oficialmente en la televisión y en vivo. O sea, eso no es fácil tampoco. Sí, claro. ¿Cómo te fue ese primer día? ¿Qué anécdotas nos puedes contar como que te haya sido como que graciosa o que te marcó para toda la vida? El primer día, y bueno, yo tengo que agradecer mucho a la gente del equipo técnico de Canal 5, gente realmente brillante, grandes trabajadores de la producción, Fabio Reyes, Melina, gente que siempre recuerdo que no tengo la oportunidad de ver mucho, pero que siempre lo recuerdo con gran cariño, Rael, que fue mi productor y que ya falleció. Pues yo recuerdo que en esos primeros días, claro, yo fui varias veces, mi primera compañera que fue Jennifer, que fue una persona muy, muy importante, gran amiga mía, al día de hoy como todas mis compañeras también. Entonces, recuerdo 2 cosas muy puntuales. Primero, recuerdo la primera vez que conocí a Jennifer, que ella era una muchacha bastante conocida en los medios.
y que me dijo una palabra muy bonita, me dio la bienvenida, Ramiro, ahora vamos a trabajar juntos, vas a ver que nos va a ir muy bien. Y había una alta expectativa porque hay que decir que antes de que yo entrara estaba Marcos Arias, que también es mi gran amigo, le mando un shotting a Marcos. Y con Marcos el programa había tomado otra dimensión. Entonces el programa se había posicionado. Yo llego a ese programa con un programa ya hecho, número 1 en lo que era. Pero entonces había que mantener el estándar y eso no es fácil con una persona que no tiene experiencia. Y en ese momento Jennifer me dijo, sabes que lo vamos a hacer bien y si en algún momento tú me subes, yo voy a estar aquí para hacerte así. Y si yo en algún momento me sube, tú me vas a hacer así. Eso fue algo que me marcó mucho porque me habló de su personalidad, de la persona que era ella, que la amo y la quiero un montón. Entonces, bueno, eso. Y segundo, me acuerdo mucho que, claro, primer día, mucha ansiedad, muchas cosas pasando, nervios, de emoción. Y justamente 5 minutos antes de iniciar, Melina, que era la asistente de producción, que al día de hoy creo que es productora y demás, me dice que creo que está nervioso. Yo, sí, algo, ¿sabes? ¿No? Primera vez en televisión, no sé qué. Entonces me dice que los estudios de Canal 5, que son lo que hoy es TVN, era ahí. Donde estaba TVN, eso era Canal 5. Entonces, eso era muy grande. Ahora no sé cómo será estructuralmente, pero era grandísimo. Ya me dice, necesito que antes de empezar, corras alrededor de los estudios, corras. ¿Sí? Y yo comencé a correr. Y paradójicamente, es súper gracioso lo que yo estaba y paro. Pero eso fue como un bote de energía para entrar un poco más sereno, ¿no? Y me funcionó el truco de Melina. Quizás ni se acuerde ya de eso, pero yo sí lo tengo bastante claro. Alguna de las cositas... agitado, o sea, fue como para drenar. No, fue como para drenar. Ya yo me tranquilicé, bueno, vamos para encima. Y dentro de todo, creo que fue bastante bien, digo. No era excelente haciendo lo que hago, ni mucho menos. O sea, tuve que tener mis equivocaciones y demás, pero dentro de todo, las expectativas que yo tenía, como que se cumplieron bien. Chévere, me pareció cool, pretty. Y bueno, nada, vamos a darle a partir de aquí. No, obviamente, o sea, literal, una experiencia que te marcó de ahí fue como tu inicio. Sí, claro. Para poder seguir haciendo lo que te gustaba, pues te diste cuenta que te gustaba en realidad. Allí justamente cuando yo entro ahí y ya veo el trabajo detrás de cámara y comienzo a conocer un poquito más de la industria, es que yo decido entonces entrar a estudiar producción de radio y televisión, primeramente en la Universidad de Panamá, porque antes de eso, ¿Cómo sabías? Para mí, sí, claro, entonces para mí era muy como, no sé, vamos a ver qué pasa aquí, pero conociendo el trabajo de dentro, me cuenta como que está como que chévere, vamos a meterle esta vaina, creo que puedo, vamos a darle. Entonces ahí ya comencé a estudiar y pues nada, bueno. Ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Coulson? Yo en Coulson estuve 4 años. 4 años. 4 años laborando ahí, 4 años de una franja diaria, de lunes a viernes, muy parecido a lo que pasa en Coulson con lo que pasa en Calle 7. Era una franja diaria que arrancaba, no me acuerdo si era 2:30 de la tarde o 3. Creo que nosotros arrancábamos transmisión 3, pero Coulson arrancaba a las 2:30 porque arrancaba una cómica primero y la primera intervención creo que era a las 3. Era de 3 a 6 de la tarde, o 5, no, 6, creo que era 6. Y era diario, y los viernes, cuando estábamos en tiempo de escuela, hacíamos una actividad que se llamaba los Cool Attack. Eso se grababan en la mañana de ese viernes y se transmitían en la tarde de ese mismo día, que eran como unos shows en vivo para las escuelas. Claro. Fui a muchas escuelas también. De allí tú saltas entonces a la radio. O sea, ¿cómo fue esa transición de Ramiro? No, yo estoy en Canal 5. Después de Canal 5, ¿qué hace Ramiro? Trabajo 4 años ahí. Nosotros teníamos contratos anuales, que el tiempo de duración era de enero a diciembre y nos lo renovaban, ¿no? Entonces se hizo bastante lógico que cuando ya yo tenía 24 años, ya yo tenía 4 años de programa, era el presentador que hasta ese momento más tiempo había durado en el programa. No quiero decir que me había envejecido, porque yo seguía siendo un pelado, a los 24 años era un pelado, pero la figura de Coulson siempre era como un hermano mayor. Entonces ya 24 años ya era como otra cosa. Entonces, a mí me dijeron de antemano, 6 meses antes, como que mira, Ramiro, realmente queremos buscar una opción para el tema de la persona porque sentimos que ya fue un proceso que pasaste. Yo lo entendí. De hecho, participé en la elección de los castings con el equipo de producción. Porque lo entendí, no tuve ningún problema con eso, ¿no? Entonces, pues nada. Pero ahí, cuando se acaba el contrato, yo no sigo en Canal 5 porque, claro, como no había otro tipo de producciones en ese momento, hay como un bache. Entonces, preciso en ese momento, estaban buscando un presentador para un proyecto que se llamaba Sin Pepitas en la Lengua en Metcon. ¿Por qué?
porque ese proyecto lo presentaba Bianca Tapia y Abraham Moreno. Abraham iba a hacer otro proyecto en producción y iba a quedar la figura del caballero libre. Ellos comienzan a hacer casting abiertos y a mí me invitan. Entonces yo voy a los castings, comienzo a hacerlos ahí y tal. Entonces al final quedamos creo que quedamos 2 o 3 y era por medio de SMS. Imagínate, la gente votaba. La gente votaba por su SMS. Y al final no quedo yo quedo de segundo. El elegido fue mi hermano, el Super Ratón, que siempre le mando un respect. Él era DJ en ese momento. Y él ganó la votación por SMS, yo quedo de segundo. Pero entiendo que cuando hablan con él y negocian con él, no sé si es por tema de tiempo, por no tema... podía asumir la responsabilidad. No, como que él no quería, no era que no quería, no sé si no podía, no sé, porque eso es una negociación que se da con él. A mí lo que me informan es como que hablamos con Super Ratón, él por una serie de razones no puede. Tú quedaste de segundo, ¿te interesa? Yo, vamos para el cuero, si esto es dándole. Entonces al final, ojo, algo muy similar me pasó cuando también en Canal 5. En Canal 5, cuando quedamos 2, yo quedo por una simple coincidencia. Te dije que el perfil que buscaban para este programa era como de un hermano mayor para los niños que veían el programa. Pero coincidentalmente, yo al final del casting quedo con un niño que tenía como, yo calculo de como 8 o 10 años. Por alguna razón era este panameño que siempre he querido saber de él de nuevo, pero siempre lo mencionan en estos podcasts, en entrevistas parece que aparece. Él había trabajado como en un país del sur, era panameño, había trabajado en televisión muy niño. No me acuerdo si era en Paraguay, no me acuerdo de dónde, en Uruguay, no sé, Chile, no sé. Y él había venido a Panamá y era muy bueno. Él ya era un profesional siendo mucho más joven que yo. Y había como una disyuntiva en si elegirlo a él o a mí, porque él muy probablemente era mejorcísimo que yo, siendo un niño. Pero por un tema de perfil, de lo que estaban buscando como perfil, él no quedó, que probablemente fue el ganador del casting. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que al final, esos pequeños éxitos o cosas que uno quiere conseguir en la vida, mucha gente piensa siempre que se trata como de vencer, como que lo voy a lograr, y a veces no tiene que ver con vencer siempre, sino con no rendirse nunca, estar allí para cuando se presenta la oportunidad. Tal cual. Y aprovecharla. Sí, claro. Sin duda alguna. Oye, si este niño, bueno, ya tiene que ser ya un adolescente, un adulto ya, lo ve en podcast. Él puede tener como 8, 10 años menos que yo. Puede ser un pelado como de 30 y pico de años. Bueno, como mi edad. Pasó con él, es que no me acuerdo ni el nombre. Bueno, si ve el podcast debe saber. Si ve Calle 7. Si ve Calle 7, tú no sabes quién quita y sea fanático. Pues, exacto. Claro que sí, pues claro al final ya comentó un sushi una cosa. Claro que sí. A ver, y después que terminas toda esta parte de Sin Pepitas en la Lengua, ajá, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Y qué hace después, Ramiro? Porque, o sea, Ramiro, tú eres como un hombre, o sea, tú eres como un abanico de muchas cosas que has hecho. Porque, o sea, tú mismo lo dices, tú eres como, has hecho de todo en esta vida. Fue genial y fue un choque para la gente porque, claro, yo vengo de un programa infantil y eso es, y ojo, no estamos hablando de cualquier programa infantil. Coulson, para los que vivieron esa época, quizás ahorita mismo la gente no lo dimensiona, pero Coulson fue un proyecto pero tan grande y tan fuerte, y esto te lo pueden decir en Metton, hace que surja Tele 7, porque se dieron cuenta que hay una ventana comercial en la televisión para niños que lastimosamente al día de hoy no existe, pero que fue importantísima en ese momento y que comercialmente era muy, pero muy rentable. Entonces, o sea, no era cualquier proyecto. Para mí es el proyecto más importante en el que yo he estado. Por lo que significaba también trabajar con niños, tiene una espontaneidad y una cosa bastante especial. Y porque todo lo que yo después pude quizás haber vivido con un proyecto tan pasional como Calle 7, yo lo viví en Coulson primero. Yo me acuerdo de haber ido a giras en el interior de la República, que son las cosas que tú y yo vivimos cuando íbamos a una gira, o sea, allí, esas cosas de que la gente se abalanzaba sobre ti, eso yo lo viví ahí. Entonces, claro, cuando yo salgo de este proyecto, yo digo, bueno, ahora yo tengo una etiqueta. ¿Cuál es la mejor manera de romper con esa etiqueta? Haciendo... Tú toses, que yo sigo hablando paja, tú no te preocupes. Entonces, yo tengo que buscar algo que sea un diferenciador porque yo tengo que mostrar que yo puedo hacer otras cosas. Claro. Y quedo metido en este programa que era de temas tabú.
Entonces, O sea, totalmente diferente. pasé de ser el peladito que hablaba con los niños de que, oye, pronte bien. Y bueno, hoy vamos a hablar de los threesome. ¿Qué? La gente estaba escandalizada y entiendo que a mucha gente no le gustó, pero para mí fue afrontar un reto porque era algo distinto a lo que ya yo venía haciendo, ¿no? Fue un programa muy polémico, donde hicimos cosas muy locas. O sea, que parte también te identificabas. Sí, yo trabajaba en la producción. Ahí trabajé con Rosy en esa producción. Y yo trabajé en la parte creativa del programa. Y era muy loco las cosas que hacíamos. O sea, hicimos un programa de swinger, de cosas que ahora parecen ser más normalizadas. Claro. Pero que en ese tiempo, o sea, estamos hablando de que 16 años atrás. O sea, los trans, por ejemplo, tienen mucha notoriedad y la gente habla y es un tema que se divulga mucho. Yo recuerdo que a un programa fue una chica trans, entonces la invitaron, pero nadie sabía. Hay una mujer, que era como de facciones muy fuertes y todos los camarógrafos pensaron que era la trans. Y cuando llega esta muchacha, que era la trans, que era además era más agraciada, era agraciada, pues era finita y tal. Más finas. Ajá. Los camarógrafos, no, ni siquiera eso, los camarógrafos cuando la vieron, porque llegaban muchas muchachas guapas al programa, invitaban a peladas de estos tipos. Entonces llega esta man y los camarógrafos, hola, ¿cómo estás? Cuando inicia, me imagino allá. No, Fritito ya no trabaja ahí, pero de esa banda un montón de la vieja guardia. Entonces después, cuando empezó el programa y que presentamos, por decir, Denis, que es nuestra amiga trans, estos manes, la cara era muy cómica, yo que estaba del otro lado que los veía yo como camarógrafo, los manes que no. Entonces al final cuando se acabó el programa, los manes le metían la mano en el cabello porque su cabello era de verdad. Tenía el cabello súper precioso además. Que no puede ser que tú seas mujer, para ver. Y que eso no es peluca, y que no hace mi pelo. Y el hermano no estaba ni siquiera operado. Okay. Entonces, porque tenía inclusive hasta la forma cintura de mujer. Sí, la silueta como una tipa, ¿sabes? Entonces, era muy loco. O sea, el programa tenía estos temas tan fuertes que ahora, lo que te digo, muy normales, pero en ese tiempo eran un escándalo. Claro, tabú, nadie quería hablar de eso. Y bueno, y ahí comienzo a trabajar en Corporación Metcon, ahí en varios proyectos. Después de ahí, este proyecto se acaba, inmediatamente quedo trabajando en otro que se llamaba Paparazzi, que allí, eso también es una historia bien interesante, que allí, Paparazzi era un programa, uno de los, no quiero decir el primero porque no sé si me equivoqué, creo que hubo uno antes con Ana Pérez, pero por ahí el primero o el segundo programa que hablaba sobre notas de la farándula, sobre la vida de Denis, sobre la vida de Gryffindor, de todo, de la gente conocida. Y a mí eso no me gustaba, porque a mí ese tipo de contenido no me mueve. Entonces yo no quería trabajar ahí. O sea, a mí me lo ofrecieron, yo me quedé sin trabajo en Metcon, porque se acabó este proyecto y me dijeron, hey, llega acá, tenemos este espacio para ti. Pero a mí no me gustaba porque, ojo, entiendo el nicho de mercado, entiendo que a mucha gente le interese. Pero no es lo tuyo, pues. Me resulta bastante normal, porque a mí no me interesa qué hace Denis. O sea, ella me cae muy bien y todo, pero yo tengo mis problemas en mi vida. Yo no necesito la vida de los demás para estar enterándome. Aunque entiendo que la gente tenga una necesidad por saberlo. Claro. Es normal. No me interesaba. Entonces en eso, yo estaba negado. Yo no voy a hacer esa vaina, no me gusta. Yo no voy a estar metiéndole la vida al otro. ¿Para qué? ¿Yo qué gano con eso? Entonces se da una oportunidad. Surge hacer dentro del programa un personaje cómico y gracioso. Y entonces yo digo, me apunto en esa, pero yo no era el personaje, yo fui su camarógrafo. Okay. Porque como yo estaba estudiando producción, yo no tenía un problema en agarrar una cámara, en editar. A mí me gustaba el medio, a mí no me interesaba ser cara nada más. Y también entender todo, o sea, aprender. Claro, por supuesto. Entonces, me convertí en el camarógrafo de Ay Bendito. ¿Quién es Ay Bendito para la gente que ve el universo de Calle 7? Gante Elegante. Él era el presentador del segmento y yo era el que andaba con una cámara que era como un mamotreto que parecía un capicanto, grabándolo en cada una de sus aventuras. Mira, y eso aproximadamente lo hice como por 2 meses. Súper pretty la experiencia, porque era otra cosa. O sea, mucha gente me decía que, pero hey, tú fuiste cara de FTV, de un programa importante. Fuiste básicamente de ese canal, la imagen institucional. Después ya trabajando en Metcon como presentador. Y tú te vas a poner a hacer cámara en serio. Es que, brother, a mí me gusta esta vaina. Yo no estoy de que por la farándula, a mí esto me gusta y quiero aprender a hacer lo que más pueda. Entiendo que tengo un grado de expertise y quizás pueda hacer mejor en algo que ya he hecho antes, pero quiero aprender todo.
Y lo hice durante 2 meses, pero me insistían que me metiera al otro programa. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una vaina. Yo voy a hacer la nota de color de este programa. Yo te voy a hablar de la farándula, pero de la farándula que a mí me interesa. Por ejemplo, cuánto gana Cristiano Ronaldo. Cosas así que iba más como... de la gente, exacto. No hablar de la gente y de sus vidas, sino de cosas... deportivas. O de Denis tiene un emprendimiento. Vamos a llegar a donde Denis. Hey, Denis, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué tú haces? Eso. Entonces me fui por ahí y sí terminé trabajando allí, pero no haciendo algo que era más acorde a lo que yo quería hacer. Ok. Ajá, y ahí sí. Ok, bueno, y hay bastantes experiencias, Ramiro. O sea, tú tienes aquí para allá no cuento de todo. Sí, hombre, hacer camarógrafo antes era una cosa espectacular, lo más grande que había. Dice por acá, vi que yo ya dije el taxi y el chenche, ¿eso qué significa? El taxi y el chenche fue un proyecto que hice justamente antes de iniciar Calle 7. Ah, mira. Fue un proyecto bien pretty. Ahí estaba involucrado en parte de la producción también, con una productora, unos grandes amigos míos, que los quiero mucho. Y pues nada, iniciamos ahí. Era un programa, la premisa era súper interesante, era un taxi. Entonces tú te montabas en el taxi, yo te recogía en la calle, yo estaba por ahí, entonces tú ibas para El Dorado. Entonces te decía, bueno, Denise, yo de aquí al Dorado te voy a ir haciendo preguntas. Esas preguntas tienen un valor monetario, de conocimiento general. Entre cada pregunta que tú me vayas respondiendo, te vas ganando dinero. Si en algún momento te equivocas, pero vamos a decir que respondes 3 preguntas, y te equivocaste, yo te dejo por donde el carro esté rodando, pero te bajas con 15, 20, 30, 40 dólares. Plata que tú no tenías, para que te agarres tu taxi y te vayas. Claro. Entonces, esa fue una experiencia bien pretty, estuvo bien interesante. Algo diferente. Sí, diferente, estuvo muy cool, estuvo un año, le fue muy bien al programa. Pero hubo una serie de sucesos por los que no continuó, que tuvo que ver más con el tema de... Yo me metí en esa producción entendiendo un poquito de producción, pero no entendía de comercialización de televisión. Claro. Y las ventas. Y cuando me estrellé con ciertas realidades, el programa nunca nos dio, aunque fue exitoso en rating, pero nunca nos dio lo que se le invirtió. Fue una experiencia, fue chévere, y bueno, lastimosamente me di cuenta ahí que la educación en nuestro país está bastante mal, porque yo tenía una batería de preguntas de conocimientos generales que cuando aterrizaba en la realidad con la gente era como que había que cambiarlas, buscar la manera de que por lo menos la gente se llevara algo. Claro, porque entonces... Era un termómetro de la realidad de lo que pasa en la educación. De la realidad. ¿Te diste cuenta en ese momento? Y bueno, eso fue ya hace más de 10 años atrás. Hace 10 años, porque ese año cuando inicia el taxi inicia febrero, marzo. Transcurre todo ese año y en octubre inicia Calle 7. Mira tú. Entonces, antes de llegar a Calle 7, o sea, ¿fue ese último proyecto o tú también participaste en Acceso Total? ¿Cómo te fue allá? Bueno, hice eso que... tú también, esa parte. Esa parte yo la hice, chévere. Después de eso, es que a veces se me olvidan tantas vainas. Estuve en Hot Control también. La experiencia de Hot Control fue bien pretty porque quedé trabajando. Yo no era parte del casting inicial y quedé trabajando por mera casualidad. Eso fue también algo bien cool. Yo en Hot Control, yo tuve mucho tiempo, o gran parte del tiempo, mientras yo estuve en Metcon, yo hacía muchas cosas con mercadeo. Activaciones para juegos de fútbol, animación de tarima, que es lo que a mí más me gusta realmente, trabajar con público. A mí es una vaina que me fascina. O sea, yo trabajaba mucho con el departamento de producción y con mercadeo. Inclusive en algún tiempo trabajaba más con mercadeo que con producción. Entonces a mí cuando viene el proyecto de Hot Control, ellos hicieron su casting y tenían su gente seteada. Y a mí, mercadeo me dice, bueno, Ramiro, contigo vamos a hacer las presentaciones en vivo, o sea, antes de que inicie el show. O sea, de como el calentamiento de pantalla. Señoras y señores, pues. en media hora va a iniciar para la gente que nos ve en televisión. ¿Y cómo descubriste que te gustaba eso? Porque, o sea, ahora se te da fácil. Exacto. ¿Cómo empezaste a descubrir que eso es lo tuyo? Es paulatino. Por Coulson primero, porque hacíamos shows todos los viernes con niños. Entonces, eso es un experimento social bien interesante porque con los niños tú tienes que fluir y buscar la manera de que a ellos les interese. Porque no hay un público más difícil que ese. Se distraen con cualquier cosa, tienes que captar su atención, eso es importante. Entonces, esa fue la mejor escuela. Esa fue tu escuela. Después de eso yo trabajé también mucho, es que viste, se me olvidan vainas. Trabajé mucho haciendo tarimas de carnaval. Claro. En Telemetro. Entonces, me tocaba ir ahí y también es súper interesante ver cómo la gente interactúa en esa tarima, las locuras que hacen. Lo que llegan a ser capaz de
de presentar en una tarima por el simple hecho de estar divirtiéndose, también quizás por el guariquitén, También, claro. que también influye. Entonces, ese contacto con el público, a mí... Es lo tuyo, es lo que te gusta. Es lo que más me gusta. Creo que con todas mis limitaciones, porque no te voy a decir que aquí es lo más grande que hay, ni mucho menos, pero creo que es lo que mejor se me da dentro de el poco talento que pueda tener. Creo que es lo que mejor sé dominar porque lo he hecho mucho tiempo. Ya no lo hago tanto, lo extraño a veces un son. Ramiro el que anima todas las fiestas de Metcon allá. Sí. Recogiendo. Esto era lo que pagaba la matrícula de Amelie en la escuela. Y la última te ganaste un premio tú mismo. Me gané un premio. Sí, qué locura. Me gané mis 1000 balas y no la regresé ni nada, porque la gente que regresa no me interesa. ¿Cómo llega entonces Ramiro a Calle 7 Panamá? ¿Cómo llegas a hacer ese casting? ¿Cómo fue el reclutamiento? El casting fue un casting masivo. Con decirte que, por ejemplo, los castings fueron no multitudinarios, vaya, porque no entiendo que se llamaron a profesionales del mundo de la comunicación, pero por decirte, yo en los castings a los que asistí, nunca había Marco. O sea, Marco estaba en otro grupo de casting. O sea, yo a Marco lo vi el día que dije, este es tu compañero. O sea, yo no sabía ni siquiera que él estaba haciendo casting. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a mí me llaman para hacer un casting, que viene un proyecto. Yo estaba dentro de la corporación. Claro. Que estaba haciendo el taxi y estaba trabajando con mercadeo bastante. Viene este proyecto y tal, no me dan mayor detalle, anda. Fue paradójicamente el casting más divertido que he hecho porque me encontré con mucha gente que son mis panas, que son mis garras, que me caen súper bien. Gente con la que me divertí mucho, fue súper relajado ese casting. Estaba gente como Marilu de Icaza, estaba mi compa Satoshi DJ, y estaba también Fidel Coronado, estaba Ronnie Vara, que en ese momento trabajaba en Metcon. Entonces fue muy divertido porque era pura gente como que yo conocía. Entonces no había como una presión, yo como que te sentías en casa, tranquilo, relajado. Yo fui a tripearme mi vaina. Claro. No, si me llaman o no me llaman, porque el ambiente fue bien cool. Todo el mundo estaba como que había un ambiente de jodera, pero no era como de competencia, pues. Como de envidia, no, era como que te equivocaste, no sé qué. Fue lo máximo. Entonces, pues nada, hice ese primer casting y después creo que ya como que me llaman, como que, oye, bueno, como que, si te soy franco, ni me acuerdo quién me llamó, fue Mónica Ballarino, creo. ¿Será Ballarines? Con Sebastián. Creo que fueron los que me informan como que al final quedo. Y pues nada, yo, bueno, chévere, y esa vaina de qué es lo que es. Nos pusieron a narrar una competencia, me acuerdo. A nosotros lo grabaron y todo. Y me pusieron a grabar una competencia, un programa de competencia. Entonces yo digo, quedé en el casting. O sea, tengo por lo menos trabajo seguro por un año. Porque como era algo que nunca se había visto, claro, decía, mi percepción era equivocada al final. Esto se va a mover, le va a gustar a la gente, pero yo nunca dimensioné lo que iba a hacer. Algo que por lo menos tengo seguro un añito de trabajo, después vemos qué se hace. Porque siento que va a tener su publiquito, pero una idea petit. Y bueno, pues nada, nos sorprende después a la semana de este monstruo en el que se convirtió. Recuerdo, una de las cosas que recuerdo mucho es cuando llegué por primera vez al estudio. Ajá, cuéntame. Cuando lo estaban construyendo. Nosotros llegamos allá, nos llevan en un bus, llegamos a ver las instalaciones de Lema que estaban en construcción. Y yo esta vaina, cheto, le están metiendo. Ahí fue donde yo pensé, esta vaina tiene que durar años porque con la cantidad de plata que hay aquí, estos manes, aunque esta vaina sea un fracaso, esta vaina hay que mantenerla como un año. Porque aquí hay plata, bro. Claro. Esta vaina no, y dije, en 2 meses chao que lo vi. No puede ser, aquí hay un billete metido en esta vaina, así que esto rinde para un año. Bien. Qué bien. Belleza. Tenemos nuestra platita ahí todos los meses. Entonces, ver una piscina que estaban armando, una piscina para qué. Entonces fue como que bien interesante ver el proceso de evolución de Lema, cómo fue creciendo poco a poco y se convirtió en el monstruo que fue, ¿no? Claro. Y después conocer a los competidores, a toda la gente que formaba parte. ¿Cómo fue esa experiencia de tú, o sea, obviamente allá ese primer programa, el primer día, o la preparación que todos ustedes tuvieron de la convivencia, de que cada uno era personalidad diferente?
tú narrar 2 horas seguidas, o sea, hablar de competencia, o sea, prepararte para eso fue complicado, fue difícil, ustedes tomaron clases, ¿cómo fue como esa parte? Porque hemos conversado con los competidores a lo largo, pero no sabemos cómo fue la parte con ustedes, los presentadores, por lo menos tú, Marco, Ani y Alexis. Y Alexis, claro. No hubo como una preparación como tal, no. Yo recuerdo que a Ani, a Alexis, a Marco y a mí, en una, o quizás en más ocasiones, no lo tengo bastante claro, pero sí recuerdo haber estado junto con ellos 3 en una cabina de edición en Metcon, viendo competencias. Y hay una anécdota que, bueno, Marco la ha contado ya en varias entrevistas, inclusive en el podcast que estuvo conmigo, como que él me decía que soy que hemos hablado por 2 horas. Así la Entonces, esa vaina fluye, bro, tú no le metas mente a eso, esta vaina es dándole, porque lo que a mí me ayudó muchísimo es que yo, por lo general, la mayoría de los proyectos que yo trabajé eran en vivo. Entonces, al trabajar proyectos en vivo, yo a ese monstruo tal cual no le tenía miedo. Era algo que para mí era muy natural. De hecho, en Coulson hubo una etapa que no sé si la gente la recordará. Coulson eran pases de 5 minutos cómicas, 5 minutos cómicas. Al final teníamos en tiempo aire como media hora, pero hubo un año que nosotros teníamos espacios de media hora de contenido y media hora contenido y media hora cómica. Entonces nosotros terminábamos haciendo un programa de 2 horas y media, o sea, más largo que el de Calle 7, con información. Entonces eso me dio a mí la tranquilidad, por así decirlo, porque ya lo había hecho. Ya tú estás como en tu zona de confort, tal cual. Sí, claro, y ojo, al día de hoy, porque he trabajado tanto en vivo, yo he trabajado muy pocos proyectos pregrabados. A mí me cuesta mucho trabajar con guión. Yo tengo una limitancia en eso, pero ha sido porque mi día a día ha sido fluir y alargar y continuar. Entonces, cuando tú a mí me amarras a un guión, a mí me cuesta mucho. Es una de las limitantes que tengo, que está mal. Como profesional en esto tengo que admitirlo. Porque yo sirvo pan. Hey, Ramiro, hay 10 minutos ahí, o vamos. Tú dale, hablas. Y yo, mira la chuve que está por aquí, que es poca. Y no sé, eso se me hace bastante fácil. Lo otro bien. Se me hace muy complicado. Entonces, claro, para el que trabaja guionizado, que era lo que pasaba un poco con Marco, y yo se lo dije, al final tú le vas a agarrar el triqui. Marco se preocupaba porque por lo general él había hecho lo contrario, a mí había trabajado muy guionizado. Claro. A él le estresaba tener que fluir. Yo le dije, va a salir, papá. O sea, esta vaina no te preocupes por eso, que tú eres un man talentoso y te va a salir. No, y me da risa. Y le salió, y súper bien. Ustedes sembraran al principio, pues, 2 personas totalmente diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo que tú ibas vestido de una manera y Marco todo ensacado, claro. vestido hasta el cuello. Ajá, totalmente. O sea, iba como Superman. Ustedes eran como, exacto, literal un match perfecto. Pero eso no te afectó. O sea, tú siempre como que este es mi estilo, no me importa lo que diga la gente. No, porque tú en televisión tienes que entender, yo entiendo que esto es entretenimiento. Claro. Entonces, nosotros estábamos remando por crear un proyecto exitoso. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, Calle 7 surge por muchas cosas. Por tener una franja de televisión nacional, por muchas cosas. Y una de esas cosas por la cual surge, y hay que decirlo porque yo creo que mucha gente lo ha disfrutado y lo ha visto, era también por quitarle la hegemonía en ese horario a la jueza Ana María Apolo. Que yo creo que es un guilty pleasure de mucha gente. Tú ese programa, no es el tipo de programa que yo veo, pero si yo llego aquí y lo tienen en un televisor, quedo enredado en la trama. Claro. Entonces, ese programa tiene algo especial y lo transmitían en la competencia. Entonces, tratar de vencer eso, tú entiendes y comprendes que al final esto no es una competencia entre él y yo. Esto es algo para tratar de cimentar algo que va a ser de provecho para los dos. Porque si el programa dura mucho, los dos tenemos pan, mamá. Entonces, aquí, ese era un programa que tenía 2 presentadores, por lo menos bajo mi visión, con una sola voz. Claro. Que tenía sus matices, porque Marco y yo somos bastante diferentes. Hay una simbología que hace una agrupación de rock que a mí me gusta mucho, que cuando la vi por primera vez de dos músicos que tocan la guitarra en una misma banda, en los Rolling Stones, le preguntaban a uno de ellos, dije, hey, ¿pero quién es mejor, tú o fulano? Entonces él dice, no, yo soy mejor. Entonces le preguntan al otro, a Keith Richards, le preguntan, ¿quién es mejor, tú o fulano? Entonces él se queda como que pensando. Entonces el man en el entrevistador le dice, fulano dijo que él es mejor que tú. Que yo sé que él dijo eso, pero él y yo somos esto y somos esto al mismo tiempo. O sea, él lo que quería denotar con eso es que eran muy distintos, pero al momento de
compaginar su trabajo Hacía un excelente era trabajo. un match. Y al final es un poco eso, ¿no? Con nuestras diferencias, tratamos de que un proyecto saliera adelante y creo que dentro de todo se cumplió, ¿no? No, sin duda alguna, ustedes iniciaron esto y la gente todavía te extraña, Ramiro. O sea, la gente pide a veces cuándo va a venir Ramiro. Pero ponte, a lo largo de esos 10, tú tuviste casi que, sí, bueno, ya después te fuiste a tu mañana, pero 4 años estuve. los 4 años y que tú sencillo. tuviste como presentador de Calle 7 Panamá, viendo tantas polémicas, ¿cuál fue la que tú dices como que, Chuzo, esta en verdad es la más fuerte que yo he vivido o que hayas sabido como no saber cómo lidiarla? No sé si, yo creo que tú siempre has sabido manejar esas situaciones, pero la que te haya sorprendido tanto, esa parte y, por ejemplo, algo que te haya marcado, ya sea en la parte como que te haya enseñado Calle 7 Panamá, a ti como ya sea persona, como profesional. Bueno, polémicas como tal, digo, hubo muchas, claro, en todo el tiempo que yo estuve, pero ninguna fue como, yo la vi como muy complicado, difícil, porque vaya, cuando a ti te gustan los deportes, tú entiendes que esta es una vaina que se vive con pasión por parte de los competidores, ¿no? Entonces tú tienes que estar ahí como un mediador. Hubo cosas que sí fueron muy fuertes para mí. Yo, una vaina que nunca se me olvida en mi vida fue la caída que se dio Sara desde una estructura. Ah, sí. Porque justamente, si mal no recuerdo, yo era el que estaba narrando y yo siempre narraba, yo aprendí a narrar con el monitor, porque yo no puedo narrar viendo la competencia desde el campo de batalla porque lo que yo veo quizás no es lo que está viendo el televidente. Yo siempre veía el monitor porque lo que yo estaba viendo era lo que la gente veía en su casa. Pero en ese preciso momento, por alguna razón, yo volteé mi mirada hacia el campo de batalla y vi la caída literal. Y tener que seguir con eso, seguir narrando, tú entiendes como comunicador que tú tienes que seguir haciéndolo, pero fue muy fuerte. Sobre todo porque yo considero también de que las repercusiones que tuvo eso, este es mi parecer, quizás ni siquiera sea el de Sara, pero yo siento que Sara en ese momento dejó de ser la competidora que era, es mi percepción, por lo que yo vi en competencia. Por miedo, puede ser. O porque quizás por el golpe, Lástima. porque ya tuvo una lesión, quizás por el golpe no le permitió tener la misma movilidad, siento yo. Es mi percepción, vuelvo y repito. Claro. Eso fue como que muy fuerte. Me preocupó mucho, y además porque, bueno, tú le tomas cariño mucho a la gente que está allí. Y lecciones que me dejó que decirte como tal, como individuo, yo creo que muchas, ¿no? El tema este de que la gente, el trabajo tiene algo que es bastante mágico. Nosotros al final simplemente estamos realizando un trabajo que es como cualquier otro. La gran diferencia que tiene este es que la gente nos siente suyo porque nos abre la puerta de su casa todos los días. Entonces, es muy raro, pero también es muy bonito que gente en la calle y que tú sientas realmente que de manera natural y espontánea te digan que te quieren sin conocerte, porque tú lo que ves, Ramiro, es un pequeño prima de lo que yo realmente soy. Claro. Yo puedo ser o mucho mejor o puedo ser muchísimo peor de lo que tú eres. Pero que tú crees ese nexo o esa conexión conmigo, con cualquiera de las personas que estén allí, es como que wow, es una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿no? Y de los competidores que tú, pues a lo largo de tu trayectoria en el programa, o sea, viste, ¿quién tú consideras que ha sido el mejor para tu percepción y quién ha sido el peor que ha pasado en el campo de batalla con respecto ya sea a competencias o que tú dices, este man o esta no debió venir, no sé, como tú lo quieras decir? Es que competidores buenos, muchos, porque hubo como por segmentos, ¿no? A mí siempre me sorprendía. Lo que pasa es que tengo que dividirlo. Por ejemplo, el lado de los caballeros. Si tú me hablas a mí del premio a la constancia, a la preparación, yo te podría decir que un Rave, por ejemplo, creo que no ha habido un competidor físicamente tan constante como él en el tema de su preparación física, porque además me tocaba verlo entrenando todo el tiempo. Claro. Y digo, ahí están las cantidades finales que llegó y ya, bueno, mucha gente puede discutir, no, pero no la ganó toda y perdió un montón, perdió más que las que ganó, pero es innegable que para poder perderlas tienes que llegar. Y no es fácil lo que hacía él, inclusive desde su primera temporada fue muy destacado. Mario Fonseca también era un tipo que se preparaba muy metódicamente para, por lo menos en los momentos que yo estuvo, porque sé que estuvo Mario, pero le he perdido la pista, no sé.
en el momento que yo estuve, Mario era también un tipo que se preparaba mucho. El tema de la manera de análisis y de cómo realizaba las competencias Daniel. Creo que el competidor más inteligente dentro de lo que se refiere a la propia competencia. Él encontraba maneras y formas de ejecutar situaciones de manera más rápida. No sé si tiene que ver con su trabajo en la construcción, pero yo recuerdo, por ejemplo, la temporada que él estuvo en la final, la segunda, con Mr. T. Mr. T por mucho estaba en mejor condición física que Daniel, por mucho. Yo pensaba que Mr. T iba a ganar esa final, pero Daniel siempre encontraba la forma de resolver ahorrando energía. Era una cosa impresionante. Del lado de las mujeres, pues Sara a mí me parecía que estaba en un nivel superlativo en algún momento determinado de la competencia. Sara competía con hombres en las prácticas y le ganaba la gran mayoría. Entonces verla hacer eso, que quizás mucha gente no lo vio porque eso lo veíamos nosotros, era como que fue esta man. ¿Quién le gana? Un cuerpecito, ¿sabes? Toda chiquitita, flaquitita y así. ¿Quién le gana a esta man? Mónica, un premio a la constancia, siempre muy metida en su vaina, ¿no? Gente como tú, como Giovanni una mostra, la teacher, o sea, gente que porque de todo hay un poco, ¿no? Creo que Giovanni de una manera mucho más natural se le da, porque es una mujer físicamente muy fuerte. Exacto. Tú, por quizás un tema de preparación. Entonces hay muchos competidores que yo te pueda decir malo y que hierro, te mandan malo y que hierro. Lo que pasa es que Calle 7 tiene una manera muy particular de ser, donde yo veía mucha gente que eran buenas haciendo deporte porque me tocó verlo. Claro. Pero para competir, sí, Ajá. en su vaina de que, no sé, hacen CrossFit, monstruos, que los ponen a hacer CrossFit con cualquier Calle 7 y los deja con la lengua afuera. Pero por alguna razón, por un tema de movilidad, no sé qué tiene esta vaina que no se le da a todo el mundo. Creo que tiene que ver a veces mucho con la coordinación, porque por alguna extraña razón a los bailarines se les da un poco más fácil. Y ojo, no todos los bailarines fueron excelentes competidores, pero malos, yo no recuerdo ni un bailarín malo. Malo no. Entonces, no sé, creo que malos hubo mucho, pero era como lástima porque muchos de ellos los vi esforzarse. Claro, da cositas, sí, tal cual. Y no se les da. Muchos de ellos, algunos quizás sí fueron a taquillar, pero muchos de ellos sí le metieron empeño, pero no les daba. Ramiro, ¿y en qué momento, Ramiro, no sé si fue decisión tuya o que tú decidiste, ya estoy cansado de Calle 7, de narrar todos los días 2 horas, nos abandonas, o sea, ese nos cuento abandonas? Es buenazo. Ese cuento es buenazo y tiene algo que ver con una cosa que voy a comentar después, que me parece que es importante tocar, donde le voy a dar palo a la gente. ¿Por qué? No me interesa. Pero primero tengo que echar este cuento porque tengo que tener un contexto de... Ajá. Bien. ¿Qué pasa? Cuando en un noviembre, diciembre, a mí me invitan a Tu Mañana de presentador invitado. Están haciendo como una especie de casting, donde fue un montón de gente. A mí me invitan. Yo voy y voy de invitado, no calidad de invitado como ya yo iba antes, que iba a hacer un forito y me iba, sino como a participar activamente de las 3 horas de programa. Yo voy, estando en Calle 7, voy. Un día me chatean, fui, vaina, no sé qué, pretty, chévere. Al día siguiente, mi Calle 7, mi vaina, bien. Después me llaman y yo en un lapso entre noviembre a diciembre voy como 4 o 5 veces a Tu Mañana, que me llaman, ¿no? A todo esto, Magdiel Maure estaba involucrado en la producción en ese momento de Tu Mañana. Y yo le digo, por molestar, yo le digo, Magdiel, cualquier vaina que salga por acá, yo estoy por sumar. Esto yo se lo digo a todo el mundo. Eso sí, eso mismo iba a decir yo. A todo el mundo. O sea, tú tienes que un restaurante, que eso paga algo por ahí para mí. Bueno, yo lavo plato o lo que sea, yo estoy por la suma. Y yo le digo a él en broma, yo, cualquier vaina, aquí estoy. Chotea. Ajá. Hey, Magdiel, aquí estoy también. Entonces, yo siempre estoy puesto para el trabajo. Pero ya no está Magdiel en la producción. Ya no está. Está haciendo otras cosas. Sí, me meto para hacer otras cosas. Para carnavales. Bueno. Así que Siempre está para carnavales. Bueno, la vaina es que en diciembre, una de las últimas veces que voy, me dicen, bueno, Ramiro, mira, pasa algo. Hay un fenómeno. En enero y en febrero, nuestro personal de presentadores se va de vacaciones. Entonces, ponte, por decir, en enero se va Alex, Michelle y Elian de vacaciones. Y en febrero se va Robin, Natalie y Karen.
Entonces, queremos tener una figura que cubra las vacaciones de ellos. Tú puedes. Yo en ese momento, como te dije hace un rato, yo trabajé 10 años en una emisora, que fue la primera que me rebotó. Y yo trabajaba haciendo el programa de radio de 8 a 10 de la mañana. Pero esa emisora siempre fue muy dada. Yo tengo que estar súper agradecido con la gente de Mix, porque esos manes, número uno conmigo, yo les pedía permiso. Y yo fui a hablar con ellos. Y yo les dije, hey, me están ofreciendo esta vaina, me gustaría hacerlo. Puedo hacerlo en una licencia sin sueldo. O sea, guárdame mi espacio porque yo estoy aquí en la mañana, pero yo no te voy a cobrar, pues. Y metes a alguien ahí, le pagas lo que a mí me pagas y después yo vuelvo. Y los manes de belleza, como para cada una de las cosas que siempre me solicitaba Metcon, ellos me daban los permisos. Así que saludos para Gustavo, para el Piwi, para toda la gente allá, lo máximo. Entonces, chévere. Me dieron el permiso. Yo, bueno, entonces, en la mañana tu mañana, y en la tarde calle 7. Estaba en todas, Ramiro. Estaba en todas ahí. Pero era algo que quería ver. Claro, estabas tanteando. Estaba viendo para ver la posibilidad de... ¿Qué pasa? La final de calle 7, yo las 2 o 3 primeras semanas de enero, yo estoy en los 2 proyectos. Pim, pam, mañana, tarde. Y llega a la final de calle 7, y es la primera vez en la historia de calle 7 que el proyecto se detiene una semana. Porque recuerda que las finales eran jueves, exacto, viernes libre, o un programa especial, lunes arranca la siguiente temporada. ¿Por qué no hay calle 7 la siguiente semana? Porque venía JMJ. Y el personal técnico que hacía calle 7 iba a estar en JMJ en la tarde. No podía haber tu mañana, no había gente para hacerlo. Personal técnico. No podía haber calle 7. No podía. La semana completa JMJ. Entonces, yo pregunto, ¿entonces qué sopa que yo hago? Bueno, tú en tu mañana, porque si va a haber tu mañana, no va a haber calle 7. Una semana libre en calle 7, por primera vez en la historia. Bien, cool. Viene la segunda, cuando se está terminando esa semana, dicen, bueno, queremos como que darle un refresh más al programa, vamos a agarrar una semana más. 2 semanas sin calle 7. Para preparar a los competidores y ya después, de la tercera semana, después de la final arrancamos. Belleza. ¿Qué hago yo? Toda tu mañana. Bien. Recuerdo claramente que era miércoles, no se me olvida nunca. Era un miércoles. Yo estoy terminando tu mañana. Y ya en ese tiempo, recordemos que ya en ese momento de la historia éramos 3 presentadores. Ya estaba Daniel, que tenía ya 1 año trabajando con Daniel como presentador, y con Marco. A mí el amiguín me llama para echarme un cuento. No sé qué, estamos hablando de huevazones. Y él me dice que él está por Colón. Que estaba por Colón, que no sé qué, que estaba por allá en una playa lejos, que no sé qué, porque estaba de vacaciones, normal. Chévere, cool. Cuando justo yo cierro la llamada con él, en el grupo de presentadores de calle 7, escribe Wendy, que fue competidora y que estuvo en la parte de producción. Muchachos, hoy hay práctica para marcar la posición de los competidores. Para la gente que no sabe, estas prácticas se hacían no para nosotros, sino para que los competidores sepan dónde pararse, que esto acelera la cámara, para marcarlos a ellos. Pero tiene que haber un presentador, porque el presentador es el que guía el programa. Y Marco de manera inmediata contesta: yo no puedo, tengo sesión de fotos hoy y a mí nadie me ha avisado, y esto es de allá para allá. Entendible, ¿no? Y yo me acuerdo, cuando yo leo eso, yo digo, chuzo, Daniel está en Colón. Él tampoco va a venir. Yo le escribo a Wendy aparte. Yo, hey, Wendy, para que sepa que yo estoy libre y para que no tenga que, o sea, como que ponete como en una situación complicada, no le metas mente, yo voy y yo hago la marcación con los pelados para que no tengas que estar llamando a Marco ni a Daniel. Yo los cubro, no pasa nada, porque hoy por mí, mañana por ti. Claro. Entonces, Wendy me dice que, ya por hasta donde yo sea, tú no trabajas con nosotros. Yo, ¿qué? ¿what? Entonces, literal, así. ¿De verdad? Dije, ¿de qué tú me estás hablando? Entonces ella paniquea, ¿no? ¿Pero cómo así? ¿Tú no sabes? Wendy. No, ¿qué pasó? Me votaron y yo no me he enterado. Espérate. Voy a hablar con Luciano. Ella me cierra el teléfono. Como a los 10 minutos me llama Luciano. ¿Qué estaba pasando? Esto era algo que nadie sabía. Luciano me llama y me explica que básicamente lo que estaba pasando era que los jefes estaban viendo la posibilidad si yo me quedaba en tu mañana. Por un tema que básicamente ellos querían tener un perfil
un poco más jocoso, juvenil dentro del programa y que estaban analizándolo. Que esa decisión se tomaba en una reunión el día jueves. Él a mí no me había informado nada porque primero él, o sea, si él me dice, si fuese mi decisión, por mí te quedas en Calle 7, pero no es una decisión mía, 1. Y 2, puede que esa reunión se dé y decidan que tú te quedes en Calle 7 y al final, ¿para qué te voy a llamar? Para ponerte en preaviso de que si vas a seguir acá, hay que esperar que ellos se reúnan. Esa reunión es mañana. Yo, ok, ya la vaina así. Ya la vaina así es diferente. Ok. Entonces, bien, belleza. Inclusive yo fui a la marcación con los competidores. Fui. Bueno, nada, entonces llegué, no sé qué, la decisión se tomó el jueves. Yo el jueves no le escribí a nadie porque no quería estar en necio. Nadie me escribió. Y el viernes a mí me informan, dizque, hey, para que sepas, a partir del lunes ya te quedas en tu mañana, no vas más a Calle 7. ¿Cómo fue eso para ti, o sea, esa noticia? Eso tuvo varias aristas. La primera, en lo económico. A mí económicamente me afectó. Te explico el por qué. Porque volvemos a lo mismo. Yo trabajaba en radio en las mañanas. O sea, cuando se toma esta decisión, y quizás estos jefes no tenían por qué saberlo, que yo tenía un trabajo en la mañana. Claro que no me chocaba con mis otras responsabilidades, claro está, porque yo cumplía mi horario acá en el otro lado. Pero cuando me presentan esta oportunidad, mi rubro principal siempre, monetariamente hablando hasta ese momento, era la televisión. Y estaba incipientemente las redes sociales. Ya uno recogía algo en redes, pero no es igual que ahora, ¿no? Entonces, yo dije, yo me quedo sin radio, eso es una merma. Y yo comencé a pensar, ¿qué hago? ¿Será que hablo para yo quedarme en Calle 7 porque no me conviene económicamente? Yo estoy perdiendo un salario. Claro. Ay, ¿qué hago? Todo esto yo pensándolo, ¿no? Hablo con Karen, con Michelle, que yo la conocía porque éramos compañeros. Entonces, ellas me dieron un consejo. Si es por el tema económico, mantente en tu mañana. Tu mañana tiene un espectro más amplio y te vas a dar cuenta que quizás no hoy, no mañana, pero eventualmente te va a significar más. Y yo me decidí quedar tranquilo. Digo, bueno, vamos a ver qué Dios proveerá. Vamos a ver qué. Y no, como yo estoy puesto para el trabajo, yo sabía, bueno, me tendré que mover más, rebuscarme por otro lado. Claro. Yo no le tengo miedo a eso. Vamos para encima, es otra experiencia. Claro, y también el hecho de que cambiaba. A mí no me molestaba el cambio, si te soy muy franco. Era hacer otra cosa nuevamente diferente, distinta. Me parecía un reto interesante porque, aunque a mí me gustaba mucho hacer Calle 7, pasa algo con Calle 7. Calle 7 siempre es igual. Tú hoy me puedes contar una realidad de Calle 7. Que tú me dices, está pasando con fulano esto y esto y esto y con Mengano tal vaina. Y yo te digo, en mi tiempo eso pasó con fulano, con Mengano y con sultano. ¿Sí? Cambian los personajes, las historias siguen siendo muy parecidas. Entonces, eso crea un desgaste, claro, siento yo. Y a mí, sinceramente, no me molestaba el tema de cambiar. Pero si te digo que si a mí me lo preguntaron, te estaría mintiendo. Tampoco fue una decisión que yo pude tomar yo. Yo trabajo para Metcon. Obvio. Y al final la gente tiene que entender también que yo soy un empleado más. Yo no puedo decidir que, bueno, yo no soy gerente, pues, y quiero ganar tanto, y quiero irme para allá. No funciona así, como en cualquier trabajo. De nada, a mí me cambiaron, yo decidí quedarme, y fue una muy bonita experiencia, la verdad. Oye, bueno, y hablando, Ramiro, obviamente esta fue una transición que ya nos contaste cómo fue el asunto. Vamos a hablar un poco del amor. Ponte rápido, si vas a tirar un poquito, tíralo bien, que yo respondo, no le tengo miedo a la pregunta. Ok, ya que, sabes, acá me está soplando otra vaina. Otra cosa, pero no pasa nada. Igual es tema del amor. Okay. En su momento, Ramiro, y con el permiso de Caro, a ti se te vio vinculado a un tema con Mónica Lee. Sí, al claro. principio, ¿en serio te gustaba Mónica Lee? ¿La viste amorosamente en eso? ¿Te interesó alguna otra chica más dentro del campo de batalla? Yo tengo que decir que lo de Mónica fue una vaina muy cómica y muy graciosa por respecto a cómo se daba, porque tú tienes que tirar para atrás en la historia, ¿no? Entonces, en la historia, y hay que retomar la primera relación que tuvo Mónica en el campo de batalla, que fue con Jorge, que a los dos son grandes amigos míos, los quiero mucho a los dos. Ellos tenían esta relación idílica, ¿no? Como el amor del príncipe y la princesa. De lo perfecto. Todo perfecto, ¿no?
Entonces, se volvió una joda en la televisión, porque este era mi personaje, el buleador, no sé qué. Pues eso es mentira. Usted, ojo, esto para el entretenimiento. En lo que duró esa relación, una cosa es cómo están las relaciones consolidadas cuando son una relación y después cómo terminan. En lo que era la consolidación como pareja, o sea, lo que duró antes del final, era una relación súper estable. Y creo que no hay nadie que formó parte del campo de batalla que no pueda decir que esa relación fue una relación bien cimentada durante mucho tiempo. Porque se veía ahí en el campo de batalla, todo, tú, yo, todo el mundo los veía. Ajá, pero sí o no. Sí, pero a lo que voy es que cuando esa relación se acaba, por el tema de la joda, de que yo le decía que eso es mentira, que ese man no te quiere, la vaina, que no sé qué, que eso no existe. Claro, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es vincularme o vincularnos, porque yo era el man que yo le decía que ese man, el amor no es así, el amor es como un man como yo, que era parte del vacilón en la hora. Mónica Lynn me parece una mujer muy atractiva, muy guapa, como muchísimas otras en el campo de batalla, pero simplemente no pasó. Más allá de eso, es una persona que yo quiero mucho y que inclusive en sus momentos complicados de relación yo tengo una amistad con Mónica. Y fueron momentos que se hablaron, o sea, que los conversamos como amigos, o sea, las situaciones difíciles que ella pasó. Hasta inclusive con Jorge, porque yo con los dos me llevaba muy bien, ¿no? Entonces, fue muy lógico que eso pasara y comenzó una joda, una vacilón, y después llegó Brad y vaina, y bueno, quedé con Brad y bueno, belleza, chévere. Oye, y ya que estamos, bueno, seguimos el tema del amor, amigo. Estamos aquí en Kinari. Yo sé que tú también nos tienes preparado algunos bocadillos. Sí, loco, ya llegaron, loco. Ay, ahora te lo muestro. Claro, algo para tomar, porque aquí estamos los dos. Mira, habla más que nada, tú no tienes la garganta seca, amigo. Más o menos, pero tú sabes que estoy puesto para hablar. Ha durado Rantan, ¿eh? Ha hablado bastante, amigo. Yo sé, eso que falta, pero ya tuve que terminar. Vamos a hablar del tema de cómo, o sea, cómo te enamoras, porque Ramiro, ya tú tienes bastante relación. De hecho, ay, Caro se me fue, estaba aquí atrás, hasta allá atrás, atiendo. ¿Cómo llega Ramiro a conocer a Caro y cómo ha sido la evolución en el tiempo? Por un personaje que forma parte de Calle 7. Sí. Aunque tú no lo creas. ¿Por mi brother, mi hermano, mi garra, uno de mis mejores amigos, Alexis Zuleta. Ah, mira. Alexis Zuleta me invita a un evento al que yo no quería ir. Era el destino. Y aquí conocí al dolor de cabeza ese que te... Qué malo, pero ¿cómo te gusta ese dolor de cabeza? No, lo máximo. Entonces, fue un evento que Alexis me invita. O sea, fue fortuito, ojo, Alexis tampoco la conocía. Alexis me invita, entonces me comencé a decir que vamos a llevar una vaina, y yo, Alexis, todo pereza, lo que no quiero ir para esa vaina. Vamos. Fuimos, y bueno, ahí conozco a Caro. Primero surge como cualquier cosa, una conversadera normal, una coquetera, una huevación, una vaina. Y la cosa, ajá. Y ya después se inventa una relación entre ella y yo, de ya, ¿de cuántos años? ¿Cuántos años? De... Chusa, espero no meter la pata, son 6 o 7. creo que van a ser 7 este año. Que mejor ni le... Hey, yo le voy a preguntar. Pregunta. ¿Cuántos años tenemos tú y yo? 7 años, vamos a cumplir este año, ¿eh? 7, ¿eh? Dije, sí, 7. más te vale la pena. Estoy clarito. Pero es que me quedé igual. Entonces, 7 años ya juntos, ya una relación estable. Ramiro se ve casándose, porque obviamente ese es el sueño de toda mujer, casarse y toda la cosa. Ya tienen un negocio juntos. Yo no tengo ningún problema en casarme. Okay. Pero si tú me preguntas a mí si es mi sueño, no. No, es más que nada el sueño de nosotras las mujeres. Sí, claro. A mí, yo creo fervientemente que mi compromiso para con ella está todos los días cuando yo abro los ojos en mi almohada. Ay, qué... Entonces, eso para mí, ojo, yo respeto mucho las creencias de todos los demás y me parece muy bonito y entiendo el porqué de un matrimonio, pero claro, una relación se trata no solamente de tu perspectiva, sino de la perspectiva de los demás. Claro. Y sé que para ella sería algo importante y no tengo ningún problema en hacerlo en algún momento determinado, pero más por complacerla, porque así son las relaciones. Porque al final, ¿qué tanto? Y si no va mal, no, divorciamos y ya. O sea, no. Es un dolor de cabeza. Sí, pero las cosas. Pero lo que te quiero decir, no, ni estoy pensando en eso, ni mucho menos. Pero yo, si yo me caso mañana, el compromiso que yo tengo hoy con ella es el mismo que voy a tener mañana casado y pasado mañana y los días anteriores que formamos la relación, así que no tengo ningún tipo de problema para hacerlo. ¿Te ves teniendo más bebés? Porque ya sabemos que tu hija, ya conversaba contigo previo a esto, ella ya está en la universidad, o sea, ya es una adulta mayor de edad. ¿Te ves teniendo, o sea, no es o sea, simplemente más adelante en el futuro, eso lo han conversado ustedes, te gustaría? A mí me encantan los niños.
tuve mi hija a los 22 años y entiendo la responsabilidad de lo que es tener un hijo. Yo no tendría ningún problema en tener otro hijo, pero esa pregunta es muy recurrente y esa pregunta no tiene que ver tanto conmigo, tiene que ver con el dolor de cabeza que queda atrás. Caroli, o sea, mi hija vive conmigo de siempre, entonces Caroli, por sus amistades y por esa experiencia también que ha tenido en la convivencia con Amelie y yo, ha entendido pues lo complicado que es tener un bebé y lo demandante que es. Entonces a ella le da a veces un poco de temor, le da un poco de estrés el tema de ser mamá. Yo le digo siempre, ella es una persona muy intensa en sus afectos. O sea, yo le digo, tú tienes que bajarle dos, porque si tú y yo tenemos un hijo, a los 12, 15 años, vas a tener un problema con ese pelado o esa pelada. Porque tú vas a ser tan intensa que... Pero puede que también eso le ayude como a bajar un poco. Claro, también. Pero es una decisión muy de ella, muy propia de ella, que yo la apoyo al 100% de lo que ella quiera hacer, ¿no? Yo no tengo ningún problema en tener un hijo de nuevo, no. Bueno, ya a mí me gusta. todo llegará a su mejor momento. Sí, claro. Su bebé ahorita es Kinari. ¿Cómo nace Kinari? Ya para cerrar ahí. Kinari nace por medio de una... También tiene que ver con Caro. Bueno, Caro es parte operativa del restaurante, pero surge por un cumpleaños mío, realmente. Donde ella me lleva, donde yo decía hacer un cumpleaños en una cantina, porque a mí me gustan las vainas diferentes. Metí en una cantina a Michelle Simmons. O sea, era uno de mis grandes logros en la vida. Entonces, pero en esa cantina, súper chévere, había sushi, había dulces, o sea, una vaina nítida en una cantina. O sea, era una cantina, era algo, pero algo fancy. Era algo muy de lo que soy yo, porque yo me siento muy cómodo en un lugar súper fancy, súper yo lo disfruto, me lo tripeo, pero si tú me llevas a comer patacón en el Chorrillo, para mí me lo tripeo igual. Entonces, yo quería emular eso en un cumpleaños mío y se dio. Entonces, bueno, nada, ahí llega uno de mis socios, con otro socio con el que yo tengo una gran amistad de hace muchísimo tiempo, y se cimenta lo del tema de Kinari. Se establece, queríamos hacer algo, ya ando metido en varias cosas, además de la televisión, porque entiendo que yo he tenido la suerte y la dicha, Denise. Llegó el dolor de cabeza. Qué malo. Mira, ahí está. Esto mira, es lo que se hace aquí, sushi, comida japonesa, de todo tipo. Ahora me voy a poner a cargar esta vaina y todavía está hablando. Pero está bien, no pasa nada. Esto es un puente, ¿ok? Con toda la delicia que... Ahora tú me darás una tomita para ilustrar, ¿no? Porque te voy a dar para que tú sabes, tú le metas también. Sí, claro. Estoy hablando con el productor, que es mi compa. Y pues, pero déjame poner esta para que lo vean. Y lo voy a poner acá. Ajá. Y lo que te iba a decir era que, bueno, yo tengo ya 20 años trabajando en los medios y he tenido la gran suerte, porque tiene que ver con suerte, porque hay personas mucho más talentosas que yo, que quizás no han tenido la misma suerte. Yo he tenido la suerte de trabajar 20 años de manera consecutiva. O sea, yo nunca he dejado de trabajar en medios de comunicación. Entonces, eso no es muy usual ni muy común. Y yo tengo que entender, porque esta es la naturaleza de este negocio. Este negocio, no quiero decir que es desagradecido, pero es un negocio que es cambiante. Es un negocio que la gente quiere ver otras cosas y que también... Como que la edad de jubilación no está establecida y que puede ser muchísimo antes de la que tiene cualquier otra persona. Entonces yo me doy por bien servido al día de hoy. Si a mí el día de mañana me dijeran en Metcon, ¿sabes qué? No puedes continuar, yo me daría por bien servido. Y yo estoy buscando otras cosas que hacer, porque yo no puedo pretender que este va a ser mi modus vivendi por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en ese afán de buscar otras cosas que hacer, se hizo el esfuerzo de abrir este restaurante, que ya va a estar por cumplir 2 años, que queremos seguir expandiéndolo. Y bueno, también ando en otras cosas metido, porque bueno, estoy buscándola. Buscando el pan. Viéndola para ver cómo se hace y pues nada, aprendiendo. Y también, te soy muy franco, yo amo lo que hago. No puedo decir que si se me presenta la oportunidad en algún momento determinado lo voy a dejar de hacer. Porque bueno, pero sí yo quiero hacer otras cosas en mi vida. Porque la vida nada más es una y me gustaría vivir varias vidas. De hecho, siento que he vivido muchas vidas. Pero quiero vivir más. Ramiro, entonces, bueno, aquí este podcast se puede ir por lo largo porque, o sea, sabemos que también te gustan las motos, o sea, muchas cosas. Tú eres un hombre que realmente te gusta bastante la adrenalina, pero ya para cerrar, porque aquí
si no nos vamos extendiendo, ¿qué consejo tú le puedes dar entonces a las personas que están como iniciando en este mundo de la comunicación? Y un mensaje bastante general para los seguidores de Calle 7, pues que te extrañan y te ven todos los días en tu mañana igual. Bueno, voy primero con lo de Calle 7 porque quiero hablar de un tema rapidito. Mentira, no va a ser rápido, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque se lo dije hace un rato. Yo tengo que decir que yo soy un profundo agradecido con el público de Calle 7. Los quiero, los amo, los respeto, pero no siempre estoy de acuerdo con ellos. Y si bien es cierto, esto lo digo porque de alguna manera u otra yo he decidido tomar distancia del proyecto de manera personal por ciertas situaciones que se manejan dentro de la afición con la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo hace un rato explicaba un poquito de cómo se dio mi cambio para Tu Mañana y muchas de las cosas que se dieron y parte de la dinámica de trabajo que yo establecí durante los 4 años y tantos que tuve. Entender primero que nada que durante esos 4 años tuve primero a Marco de compañero de trabajo y luego, por ahí, un año y sencillo, a Daniel Domínguez, trabajando conmigo, a mi lado, haciendo el programa. Entonces, una relación de trabajo, además de amistad que tengo con los dos. Bien. Después de eso a mí me cambian. Y me cambian y se hace un switch. Entra Robin a formar parte de Calle 7 y yo entro a Tu Mañana. Y ahí hubo una resistencia por parte de los dos públicos. Del público de Calle 7 porque fue un cambio abrupto y también del público de Tu Mañana. O sea, mucha gente al principio no me consumía porque claro, estaban acostumbrados a Robin, al igual que es un tema de costumbre. Claro. Y tú al final puedes tener una cuestión de gusto, te puede gustar más uno que otro, pero bueno, bien. Pero después, lastimosamente, Calle 7 tiene un parón por todo el tema que conocemos de la pandemia y después demora un tanto en empezar de nuevo y inicia. Entonces ahí comienza una narrativa que para mí carece de sentido, que es cuando comienza o inicia el programa, que se comienza a hablar de que ya va a arrancar. Entonces yo siento que hay un ataque frontal contra Daniel bajo la narrativa de que él estaba formando parte del proyecto porque me serruchó el piso y ya yo no estaba. Cuando, volvemos atrás, yo trabajé con Daniel 1 año y medio y si hubo un switch en algún momento determinado, él no tuvo nada que ver con eso. Exacto. Entonces eso comienza como a crecer como una bola de nieve. Entonces yo nunca me puedo meter, ni lo voy a hacer, con las elecciones que tenga el público sobre sus preferencias, porque las preferencias de cada quien son las de cada quien. Y te puede gustar, vuelvo y repito, más uno que otro. Pero participar de manera activa de algo que es totalmente falso, a mí me parece poco profesional de mi parte. O sea, como cuando a mí se me invitó al primer programa de Calle 7, yo estuve. Pero a mí se me invitó a ir al programa. Pero yo sentía estos ataques de manera tan fuerte que yo le dije a la productora que yo no me sentía cómodo con estar ahí. Primero, porque Daniel es mi amigo. Segundo, porque lo que se dice es falso. Porque están los programas que ustedes pueden revisar la cantidad de veces que hicimos el programa juntos. Exacto. O sea, cualquier cantidad, años, o sea, 1 año y tanto. Y porque me parece poco profesional porque al final está tratando de construir su camino. Y me parece que quitarle esa notoriedad en ese momento no era profesional hacerlo, aunque yo no tenía nada que ver con esta narrativa, ¿no? Entonces, yo como que no quería, pero también tengo un agradecimiento. Entonces, era muy conflictivo para mí. Y de hecho, a mí se me invita a la primera final. Y eso fue bien duro para mí. Porque más allá de las invitaciones, porque fui quizás a 1 o 2 programas, trataba de no ir mucho. Pero claro, es Calle 7, le tengo mucho cariño. Claro, a mí me gusta el programa. Tu nombre en Instagram todavía Sí, claro. sigue siendo Ramiro C7PA. No tiene nada que ver con eso. No lo has querido cambiar. No tiene nada que ver con el cariño. Eso es porque no sé qué nombre ponerle, la verdad. Pero yo tengo un agradecimiento muy especial por la gente de Calle 7. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí la productora me asoma la posibilidad de estar en la final, estos ataques continuaban. Pero yo quería formar parte de la final. Yo cuando me fui de Calle 7, como fue abrupto y yo nunca pude, yo sentí que yo no estaba esperando una despedida del programa como tal, pero yo sentí que no me pude despedir como que tú ya, que bueno, en un mes termino de trabajar aquí. Exacto. Y voy a disfrutármelo porque sé que era el último mes. Fue todo como tan rápido que nunca me disfruté esa despedida. Entonces,
yo tenía la ilusión de saborear esa despedida, quizás en un Roberto Durán o en una etapa verde. Pero estos ataques eran tan constantes hacia él que la decisión para mí se transformó en qué es lo que tú quieres y qué es lo correcto. Claro. Para mí lo correcto no era asistir. Claro. Y yo me senté con Caro, ya te lo puedo decir. Cuando estamos en la casa a ver la final de Calle 7 Panamá. Porque yo también, yo tengo que decir que yo no estoy muy pendiente de Calle 7, no lo veo tanto, porque estoy ocupado en muchas cosas. Entonces, quería ver cómo Daniel Se desenvolvía. Y me senté a verlo en mi casa, la primera final de la nueva temporada. Y yo tengo que decirle algo, yo no soy el que más sabe, no ser el mejor en esto, ni mucho menos, ni pretendo serlo, pero lo que sí le puedo decir es algo. Yo vi a Daniel trabajar en esa final y algo sabré sobre esto, algo. A ti te puede parecer mucho, a algunos otros poco, pero algo sabré. Y me parece que su desempeño es bueno, lo hace bien, es muy bueno. Es muy bueno. Que ya tengas un tema de preferencia, lo puedo entender, eso yo lo puedo entender. Pero tú no me puedes decir que el man lo hace mal, porque yo lo vi. Que quizás hayan temas de manejo que él tenga, que a la gente no le pueda gustar, ya eso es otra cosa que tiene que ver con él. Pero siempre ha sido como un tema para mí. Y después nada, lo dejé ir porque entendí que era hacer lo correcto, porque creo que más allá de a veces hacer lo que uno quiere, uno tiene que ser consecuente y ser profesional en lo que uno hace. Entonces nada, eso fue parte de. Y está bien que lo digas porque es algo a lo mejor que tenías aquí guardadito en tu corazoncito, Ramiro. O sea, más que nada con la fanática para como explicar más o menos cómo se dieron las situaciones. Se nos está acabando el tiempo. Ya, mejor dicho, ya. Se nos acabó el tiempo, Ramiro. Sin duda, un podcast bastante nutritivo contigo aquí. Muy largo. No, hombre, nutritivo. No lo va a ver la gente. ¿Qué está de una acomodadora? Sí lo van a ver. No. Son temas que en verdad tocamos que fueron interesantes, más que nada conociéndote un poco, viendo qué estás haciendo después de Calle 7, pero nada, con esto entonces nos tenemos que despedir, amigos, desde Quinari, ya saben, pueden venir a disfrutar. Sigan. Esto queda en Costa del Quinari, Este, Panamá. nos vemos en la próxima. Ya tú lo probaste, ¿no te gustó? Muy rico. Eso. Muy rico. Ahora sí, nos despedimos y nos vemos en la siguiente edición de C7 Podcast. Vigo.